Hablemos ya de la reforma a la salud, un tema pues apasionante y atractivo pues para los televidentes, porque toca un tema que hace 20 años es un tema, y no hace 20 años, hace muchos años más, un tema muy crítico, la salud en Colombia. Tenemos invitados bastante especiales hoy. El representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, que es experto en administración de salud pública. El señor Carlos Armando González Regifo, gerente general de Comeva EPS, y el médico César Augusto Prieto Ávila, presidente del Colegio Médico del Valle. Y yo voy a oficiar de usuario de la medicina. Claro que yo tengo prepagada oro, ¿no? Plus de ahí de Comeva, ¿no? Y la EPS, y ARP, y tengo un poco de cosas que vamos aquí a tocar. Bienvenidos pues, cada uno le voy a conceder la palabra para que salude a nuestros televidentes. A mi derecha, Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Buenos días, muchas gracias doctor Andrade por esta invitación, encantado de estar aquí con un panel tan importante de gente tan conocedora del sector en un momento crucial para el país en esta materia, donde aspiramos que lo que ha planteado el gobierno como reforma prospere y mejore, porque en mi opinión en particular lo que hay escrito allí no mejora mucho la situación y estaríamos a puertas de otra crisis en muy corto tiempo, un año, no sé cuánto tiempo estaríamos en las mismas. Carlos Armando. Doctor Andrade y queridos televidentes, muy buenos días. Pues es de verdad un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Consideramos principalmente que lo que ha afectado aún más el sistema de seguridad social en salud en Colombia es precisamente la desinformación, por lo cual es muy importante que podamos tener espacios de darle a conocer a las personas lo que realmente traía la ley 100 y lo que esta ley podría, con algunos ajustes, entregar a los colombianos como plan de seguridad. Consideramos que el proyecto de ley tiene algunos aspectos pues, que habría que esperar finalmente cómo se definen y más aún cómo se reglamentan, que es algo que genera una gran inquietud. Médico, bienvenido César Augusto Prieto Ávila, presidente del Colegio Médico del Valle. Muchas gracias, doctor Andrade. Un saludo a todos los televidentes. A mí me parece que este tipo de acontecimientos son de una gran importancia, precisamente por lo que mencionábamos del asunto de la información a la comunidad. La confusión en que se ha convertido el sistema de salud amerita que la gente conozca qué es lo que está pasando. Ya el tiempo de las quejas y las lamentaciones pasó, el sistema fracasó, eso nadie lo duda. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es hacer propuestas y mirar qué es lo que va a pasar con la salud de los colombianos. Entonces me parece un espacio muy importante. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces vamos a empezar con usted mismo, médico, porque el cuerpo médico y las juntas médicas, todas las organizaciones médicas aseguran que el sistema fracasó, que el proyecto hay que llevarlo hacia, han manifestado unos 14 nuevos principios y que fundamentalmente sea un derecho fundamental y que esté a cargo del Estado. Entonces, ¿cómo están los médicos? ¿Cómo diagnostican los médicos? ¿Cuál es la expresión de los médicos hoy respecto a lo que pasó y a lo que debe contener la reforma? Sí, la premisa fundamental es esa, que nosotros estamos defendiendo, hemos defendido y vamos a defender, es que la salud es un derecho fundamental e individual de todos los colombianos. El sistema actual ha privilegiado el afán de lucro antes que el derecho a la salud. La situación es tal vez un choque de teorías, porque en la Constitución del 91 se estableció que el Estado Social de Derecho, en el cual el Estado debe privilegiar todos los derechos y entre ellos fundamentalmente la vida, pero también la salud, que aparece como conexo y no como un derecho fundamental. Y la segunda es el
sistema neoliberal, que es el afán de lucro y el adelgazamiento del Estado. Esos dos sistemas han chocado y con la ley 100 lo que se trató fue de hacer un híbrido que nunca funcionó. Porque, repito nuevamente, el afán de lucro de las entidades privadas han llevado a que la salud no sea, es el aseguramiento en salud que indica que debe haber un costo por ese aseguramiento. Médico, antes de la ley 100, que yo me acuerde, decían que los médicos ganaban mucho dinero, no había médico pobre, se volvían ganaderos, finqueros, constructores y tal. Que parece ser que la ley 100 los afectó mucho en sus ingresos, ¿eso es cierto? Pues es cierto en parte, porque hay médicos que también han sabido, porque eso yo creo que es una cuestión más que todo de teorías y de prácticas que han llevado a que algunos médicos en este momento estén ganando muchísimo más de lo que se estaba ganando antes de la ley 100. Pero la masa de médicos generales, sobre todo, sí han sufrido mucha mengua en sus ingresos, precisamente por el afán de contención de costos de las entidades, y la contención de costos lo han hecho a costillas de los médicos o el personal de salud con la disminución de esos contratos de trabajo que son a veces muy leoninos, con unos ingresos muy bajos y con unas restricciones al ejercicio profesional muy graves. No tanto la parte económica es la que más ha sufrido, sino la parte de la autonomía médica, que es la que más ha sido golpeada con la ley. Y para terminar con usted, médico, institucionalmente las organizaciones médicas han presentado un proyecto de ley y están ahí dando la pelea. Sí, lo que sucede en este momento, por eso hablaba al comienzo de la desinformación, es que pues no querría uno decir el talante político del presidente, pero la situación que se presentó fue que, y el ministro Gaviria lo dijo desde el comienzo, que iban a presentar una ley ordinaria en la cual se iba a hacer algunas reformas a la ley 100. Y lo que nosotros siempre hemos peleado es que haya una ley estatutaria, por eso es que decimos que la salud es un derecho fundamental, y la ley estatutaria establece en la Constitución Nacional ese derecho. Eso implica, de ahí en adelante, viene por añadidura todo lo demás. Bueno, muy bien. Carlos Armando, Comeva, EPS, una vaina que creció muchísimo, ¿no? Yo soy asociado desde que era chiquita y eso se volvió una cosa inmensa. Hay la idea de que como que la salud es un muy buen negocio. ¿Usted entonces cómo ve los temas que vamos a tratar aquí? Bueno, doctor Andrade, ahí hay varios puntos que sí me gustaría aclarar. Comeva como cooperativa es una cooperativa que ya vamos a cumplir 50 años, una cooperativa que integra profesionales técnicos y tecnólogos de diferentes disciplinas, los cuales hacen unos aportes a esa cooperativa. Esos aportes son utilizados para hacer empresas en beneficio de los mismos usuarios de la cooperativa o de terceros. Digamos que en este crecimiento por 50 años, pues hoy hay una fundación, hoy tenemos lo que se conoce como Bancomeva, que nació como una cooperativa de ahorro y crédito hace 50 años, migró a cooperativa financiera y hoy es banco. Nació una medicina prepagada, que fue la primera medicina prepagada que tuvo el país. Se constituyó con la ley 100 una EPS. Y digamos que han sido el crecimiento organizacional el que ha llevado al grupo empresarial Comeva a crecer. Pero puntualmente, si la salud o no es un negocio, pues yo sí invito a que miremos los diferentes actores. Yo pienso que si hay dineros que son privados, en un pequeño margen debería haber de todos modos algún retorno. Sin embargo, si yo reviso los actores, por ejemplo, en el sistema como tal, tendríamos los laboratorios, los cuales nos proveen todas las moléculas y los medicamentos que utilizamos en Colombia. Pienso que ellos dentro de sus procesos de investigación, pues obviamente requieren tener unos márgenes. Veamos obviamente las IPS, las cuales tienen que permanentemente actualizar su tecnología y disponer obviamente de buenos profesionales, lo cual para ellos también implica tener un margen. Los mismos médicos considero que en su ejercicio requieren también tener una labor. Tenemos obviamente asociaciones técnicas o la tecnología que entra al país,
Ahí puntualmente considero que sí es necesario fortalecer la tecnología que el país requiere, porque una tecnología que no esté demostrada como costo efectiva puede entrar al país con unos costos de utilización muy altos y no necesariamente entregando un beneficio suficiente pues para los usuarios o para el sistema. Las EPS somos otro actor, obviamente también tenemos que disponer de una red infinita y grande para poder prestar servicio. Por ejemplo, para el caso puntual nuestro, operar en 1080 municipios, tener 6.000 empleados, manejar unas bases de datos de 3 millones de usuarios con todas sus consultas, pues requiere inversiones de tecnología, requiere tener personal capacitado no solo en áreas médicas, sino en otras disciplinas, por lo cual digamos que requiere que, como cualquier tipo de industria, en todos los actores que le puedo mostrar en la cadena, requieren algún retorno que permita reinversión, o si no es pues imposible crecer al ritmo como la tecnología médica, tanto en insumos como en medicamentos y procedimientos, pues va evolucionando y estamos totalmente de acuerdo con que evolucione, ese no es el problema, bienvenida a la tecnología. Lo que debemos llevar a la par, y que para mí fue el error, fue no haber actualizado la morbilidad del país, con qué le íbamos a atender. Si al país le hubiéramos dicho durante los 19 años, vea, lo que pasa es que los colombianos ahora se están enfermando de esto, y para esta enfermedad ahora se atiende así, pues usted tenía que haber ampliado el POS. Y si usted amplía el POS y ese POS para financiar esa nueva morbilidad, pues en el cálculo actuarial la prima con que se financia debía ajustarse, pues eso es lo que se debió haber hecho. Pero cuando el sistema nos coge ventaja, y como alguna vez le escuché a un médico, usted no puede salir a hacer tecnología con enfermedades del siglo XXI con tecnología del siglo XX, alguna vez decía, y eso es totalmente cierto. Pues claro, ahí es donde empiezan los médicos a demandar insumos, medicamentos y procedimientos que no estaban contenidos dentro del plan que creó el país, y nace esto que conocemos como no POS, y que pues definitivamente ha sido lo que ha generado la mayor carga y la mayor cantidad de problemas al sistema. Pero debe ser sostenible y debe obviamente permitir reinversión y dejar obviamente algo para los inversionistas como una rentabilidad razonable, pues obviamente. La EPS Comeva espera que haya reforma y como venga. Nosotros estamos participando muy activamente, nos parece que es una responsabilidad nuestra participar activamente. Somos, pues como privados, somos la EPS más grande del país. Nos comprometemos con la salud de los colombianos. El Grupo Empresarial Comeva está dispuesto a seguir trabajando por el país en la salud, pero obviamente las evaluaciones de continuidad están totalmente ligadas a las condiciones de futuro que vengan para estos que hoy estamos llamando en la nueva ley gestores, que sería una de las propuestas a migrar a ese tipo de rol. Me echó una cuñita y me acordó que tenemos que irnos a comerciales. Hablemos ya de la salud y el tema de la reforma. Juan Carlos, no en campaña, sino que usted es un verdadero especialista en esta cosa de la salud. Pues, aspira de nuevo a ser representante, desde luego, ¿no? Muchas gracias, senador. Pues, en los 15 años que trabajé en el sector, en el régimen subsidiado más puntualmente, antes de estar en el Congreso de la República, pues se adquiere una experiencia importante. A mí me parece lo más preocupante de cualquier reforma que se plantee es si no se dicen todas las verdades, si hay verdades a medias que pueden generar un resultado contrario. Las anteriores reformas, por ejemplo la del 2007, yo no era congresista, sentí mucho que se hacía en contra de Saludcop en ese entonces, que era para colocarle un techo a Saludcop, que la veían creciendo mucho. No sé si tenía muchos enemigos, no sé qué estaba haciendo mal, y entonces se planteó integración vertical máximo 30%. Esa norma yo la leí siempre en contra de Saludcop, pero se volvió una oportunidad para todas las demás EPS del país que no tienen integración vertical. Entonces traigo esa colación porque en mi opinión hubo miopía en ese momento en cómo hacer la ley. Hoy veo también una ley que
quiere acabar las EPS y ese es el fin último y se empieza a construir la ley como de adelante hacia atrás. Si me atengo a una reforma que mi amigo el doctor Alejandro Gaviria, el ministro, una entrevista que dio hace unos 2 meses al periódico El Tiempo, dice cosas muy preocupantes él allí, que le aportan entonces incoherencia al proceso. Él dice que el problema es de desgobierno. Si el problema es de desgobierno, pues toca gobernar, no hay que reformar. Dice que el problema es del no-pos y acepta que el no-pos es el que tiene quebradas a las EPS. El caso de Comeva, sin que yo tenga una participación en Comeva, sin que tenga ningún interés particular, lo dije aquí en algún foro en la ciudad de Cali con presencia del ministro y del superintendente de salud. Yo le dije, tienen que ponerle cuidado a eso porque es que las EPS le están prestando al sistema una cantidad de plata y eso le pasó a Comeva y hoy en día el sistema le da un poco de plata por recobros de Fosiga y entonces puede dar al traste con una compañía que genera mucho empleo no solo en el suroccidente colombiano sino en todo el país, como acaba de precisar el doctor González. Entonces, y dice además el ministro en esa entrevista que el otro problema es un Fosiga que nunca cumplió la labor para la que fue creado. Pero a esas 3 razones, dice, resuelve la ley, acabar las EPS y darle la administración a la Secretaría de Salud departamentales. No veo nada de coherente entre el diagnóstico y la fórmula que emite el ministro allí. Darle hoy la administración del régimen subsidiado a las gobernaciones en un año electoral puede ser gravísimo. Darle la administración del régimen subsidiado a los departamentos cuando ni siquiera han sido capaces de hacer que sus hospitales funcionen como una red, o sea, cuando no han cumplido las mínimas compromisos que tienen y vamos a darle otros más grandes, me parece que es complicado. En el Valle, que entre Roldanillo y Zarzal, 2 ciudades a 10 minutos, no logre una dirección departamental, hacer que se garantice la presencia de las 5 especialidades básicas, 2 en uno, 3 en otro hospital, es fatal para el sistema. Y en ese sentido podríamos seguir hablando de muchas cosas que son verdades a medias. Se dice que el enemigo del sistema es las EPS, que son los que se han gastado la plata. En la torta del régimen subsidiado de 100 pesos le corresponden 60 pesos a los hospitales públicos, 8 pesos a las EPS, 32% para el resto de eventos de enfermedades de alto costo y procedimientos de alto nivel. Pues el gobierno resuelve intervenir el pedazo más pequeño de la torta, 8. El de los 60 en la norma no dice nada que vaya a cambiar en los hospitales. Le ha faltado valor al gobierno, o berraquera si se quiere, para distribuir y balancear esos recursos del sector público. Yo no digo que le quitemos plata al sector público para el privado. Yo nací en un hospital público, en el de mi pueblo, en el de Sevilla. Pero los hospitales de primer nivel hoy tienen muchos recursos que le hacen falta a los hospitales de nivel 2. En Cali, parte de la crisis que hay en el sector es que hay un hospital universitario del Valle colapsado, mientras hay hospitales vacíos en el Isaías Duarte, en Los Chorros, en el San Juan de Dios. Eso tiene que tener un gerente, tiene que tener alguien que le ponga control. Desafortunadamente me da la razón a mí, hace unos 6 meses un importante diario capitalino me hacía una entrevista sobre el tema y yo decía que en el sistema ha fallado la gerencia y ha fallado la autoridad. Y parece que los hechos recientes corroboran esa situación. La norma no se ocupa de exigirle a los hospitales cumplimiento de promoción y prevención. Por ejemplo, ese es un tema que si la gente no lo lee bien, parece que siempre los culpables son las EPS, pero mientras por un lado dice la norma, las EPS son responsables de PIP, por otro lado en el régimen subsidiado por lo menos dice, pero es obligación de esas EPS contratarlos con el hospital público. Y si el hospital público no cumple, dice la propia norma del año 2007, y si ellos no cumplen, solicite al ministerio autorización para que se preste con otro prestador. Pues conozco experiencias que han solicitado eso y nunca el ministerio ha contestado. Entonces, me parece que esos elementos de promoción y prevención, de registro individuales de prestación de servicios, el gobierno en el régimen subsidiado particularmente ha alcahueteado que no haya en pleno siglo XXI un sistema robusto, un sistema de información robusto. Porque hace 10 años dijo, como hay que garantizar que la plata llegue rápido al hospital, EPS es prohibido exigirle RIPS para pagar, RIPS quiere decir registro individual de prestaciones de servicios, a los hospitales para pagarles. Pues eso hace que hoy los perfiles epidemiológicos a los que hacía referencia el doctor González, que esa morbilidad no esté tan clara. Me temo mucho que las macrodecisiones que tomen el país en esa materia no sean las más claras, porque es que en los hospitales públicos se hacen 100 actividades de promoción y prevención,
quedan registradas en papel 70, en el sistema 50, bien registradas 30, entonces imagínense la información que llega al final con la que se toman decisiones, porque en la norma no hay ninguna obligación, así como en los hospitales hay un subgerente científico, debería en mi opinión haber un subgerente de promoción y prevención, darle a eso el peso suficiente para que tengamos que invertir menos plata en recuperación de la salud como hasta hoy lo estamos haciendo. Bueno, el representante toca dos temas que lo voy a trasladar al médico. Una, que nació en un hospital público, y dos, que yo me acuerde, en los barrios populares, cada que una persona se enfermaba, iba ya al centro de salud, y ahí siempre era atendido por médico, enfermera, había prevención. Ese tema que toca el representante de la prevención es que la prevención desapareció en Colombia y han renacido cantidades de enfermedades que ya estaban desaparecidas, y toda esa oleada de enfermedades nuevas pues recaen en todo el sistema, y eso parece que no estaba previsto. Médico, ¿qué piensa de esto? Pues es que en realidad, y nos podemos dar cuenta de todo lo que se ha conversado hasta ahora, está el caos que se formó en el sistema de salud a raíz de la reforma, que estamos inmersos en esa cantidad de problemas. La primera cosa que se acabó es que la medicina se volvió no medicina preventiva, sino medicina curativa medicalizada. ¿Por qué? Primero porque desapareció la salud pública, como dice el doctor Martínez, de la misma legislación. El Estado perdió su capacidad o su obligación de responder por la salud pública del país. Y segundo, con la integración vertical de las EPS, comenzaron a construir sus clínicas, sus centros, laboratorios, farmacia, etcétera, etcétera. Entonces, para que pueda haber rendimientos financieros al final del año, pues tienen que ocupar todas sus estructuras. Entonces, el índice ocupacional de las clínicas, los exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a qué ha llevado, que la medicina preventiva, a que antiguamente, y usted lo mencionó ahora, había promotoras rurales. En el campo colombiano, el campesino o cualquier persona tenía el nivel primario de atención que se acabó en este país también. La medicina tiene que tener una atención primaria en salud, en la cual implica que haya una gradación en la atención en salud, empezando por promotores rurales, por los hospitales de nivel 1, que son los hospitales que deben responder a las necesidades básicas mínimas de la población. Pero ¿qué ha pasado a raíz de esa situación económica? Que los hospitales de nivel 1, para poder competir, entonces se han convertido en cuasi nivel 2, entonces ni responden al nivel 1 y dejan al nivel 2 completamente desprotegido financieramente. Entonces esas son de las consecuencias de la misma confusión que hay con la reforma de la ley. Juan Carlos, y dicen así en el argot popular, que es que la parte de la medicina pública se la apropian los políticos para hacer política, para hacer burocracia, para hacer contratación, para saquear los recursos. Pues esa es una expresión permanente, pero a mí me parece que el país avanzado, cuando yo conocí el sistema de salud, cómo funciona administrativamente, hace 15 años había más de 200 EPS en el país, hoy quedan como 40 nomás. Quiere decir que se han ido cerrando las que tienen que cerrarse. Puede tener razón la gente cuando dice eso y el gobierno está en mora de tomar una decisión, cuando la EPS que más mal funciona a nivel nacional es la más grande en el régimen subsidiado, que es Caprecon. 3 millones de afiliados mal atendidos, pues por supuesto que lanzan un mensaje muy negativo, y habría que investigar quiénes han estado al frente de las instituciones y quiénes han ayudado a darles mal manejo. A mí me parece que la gente puede tener razón en parte al hacer esa apreciación, pero entonces no es coherente con eso que en la reforma se plantee que ahora el aseguramiento se le va a entregar a las secretarias de salud departamentales, porque sería antes fortalecer esa situación. Yo creo que hay situaciones dentro del debate que no se pueden macartizar. A mí me preocupa mucho, si uno escucha al doctor González en su historia, y los que la conocemos, hace 50 años crece Comeva, en el año 93 sale la ley 100, Comeva decide entrar en una nueva unidad de negocios, en una nueva prestación de servicio, y hoy en día, 20 años después, no puede terminar señalada.
Entonces, ¿qué tal que dentro de 20 años, en este boom de vivienda que estamos viviendo, dentro de 20 años estemos señalando a quienes entraron en el sector de la construcción? El sistema no puede funcionar así, el país no puede funcionar así. Las entidades del sector privado que funcionan en Colombia han salvado muchas vidas, han sido muy oportunas. Yo no sé si al presidente Santos lo hubieran operado en Colombia si no existiera la ley 100. Yo no sé si lo hubieran operado fuera del país. El crecimiento de la Fundación Santa Fe, de la Valle de Lili, de Imbanaco, fueron desarrollos importantísimos que se dieron en virtud a que la ley 100 dio esa oportunidad y hemos salvado muchas vidas allí. Yo conozco EPS serias del régimen contributivo, del régimen subsidiado, que no mandan a sus pacientes al hospital más lejano y al más pobre, no, lo mandan al Valle de Lili. Hay muchos niños que han nacido allí del extracto 1 de Agua Blanca. Entonces, había que poner como en su debido nivel cada tema del debate, que por supuesto es importantísimo. Varios periodistas me han dicho, bueno, y si viene el ministro, hacemos un debate aquí, ¿qué hay que preguntarle, qué hay que decirle? Yo les digo, sobre todo decirle que eso que la gente aporte efectivamente termine planteado, termine reflejado en la reforma, porque a mí me da cierta angustia con todos los debates que se hacen todo el tiempo, con todos los foros, que de eso realmente queda al final en la reforma. Si ya no hay una reforma ya establecida y sencillamente escuchan a la gente o para que la gente crea que está participando, pero al final no tiene... Salga. Lo que yo más le pido a este gobierno, del que hago parte como miembro del partido de la UDE, miembro de la Unidad Nacional, es que efectivamente con mucho respeto seamos escuchados todos, que hay gente que sabe del sistema, que los profesionales de la salud por supuesto tienen que ser escuchados, las EPS, las IPS, todos los actores, para que tomemos una buena decisión, porque si no, reitero, puede pasar, y sería fatal para este gobierno, que en un año, en un solo periodo presidencial, se hagan 2 reformas grandes a la salud, y al final, al año siguiente, estemos en las mismas o peor. Colapse el sistema. Vamos a comerciales. Hablemos ya de la reforma a la salud. Armando, hay un presidente de una cosa que se llama Asociación de Pacientes de Alto Costo. Aquí se hacen asociaciones para todo, ¿no? Dice que las EPS deben desaparecer, que nunca cumplieron un buen papel, que atentaron contra los pacientes mientras se enriquecían, y que no están de acuerdo que se le permita se conviertan en gestores de salud, que consideran que las EPS deben ser eliminadas. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo pienso que vuelvo a mi teoría de desconocimiento. Yo quisiera arrancar por responder esa pregunta. No hace 3 días estuve conversando con unas personas digamos que uno podría considerar instruidas dentro de Colombia, y ellos creían que lo que ellos aportaban, más lo que aportaba su empresa, todo venía a la EPS. Desde ahí empieza el desconocimiento. La gente desconoce que a la EPS en promedio por cada uno de nosotros nos entran 45.000 pesos, y no el millón que usted puede aportar, eso entra al FOSIGA. ¿Dónde está lo bonito del sistema? Lo bonito del sistema es que seguramente un empleado que cotice sobre un salario mínimo, pero tenga una esposa y 3 hijos, ese mismo sistema con esos dineros que quedan en el FOSIGA, por cada uno, tanto el esposo, la esposa o los hijos, también entregaría los mismos 45.000 pesos. ¿Por qué me alejo un poco de pronto de la posición que usted me expone, coloca el presidente de esta asociación? La ley 100 tenía 2 objetivos fundamentales. Uno era mejorar la salud de los colombianos, objetivo que ya les cuento desde el punto de vista de nuestra experiencia en el contributivo, lo hemos logrado. Y segundo objetivo grande que uno podría resumir era que los colombianos no perdieran su patrimonio por un evento en salud de algún familiar, situación que tampoco volvió a ocurrir desde hace 19 años. Realmente nosotros operamos como verdaderos aseguradores para todos los colombianos, donde hemos tenido resultados en salud importantes.
Si ustedes observan indicadores trazadores de salud como pueden ser mortalidad materna, sífilis congénita, bajo peso al nacer, programas de vacunación, mortalidad materna en el país, médico me puede corregir, está en el orden de los entre 45 y 50 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Nosotros, por lo menos en nuestra institución, hemos mantenido niveles por debajo de 35, hemos llegado inclusive en algunos años a tener 30 muertes maternas por cada 100.000. O sea, nosotros estamos dando resultados en salud en varios de los indicadores trazadores. Segundo, ¿cómo hemos dado respuesta a realmente ser aseguradores de un sistema? Para la gente tampoco es claro, pero yo puedo tener un caso de un hemofílico que se me accidenta y un solo mes, una sola persona me cuesta 7.000 millones de pesos. Situación que ante cualquier otro modelo que no sea con un respaldo de aseguramiento, pues es imposible literalmente cubrirlo. Entonces, cuando se expone que nosotros no hemos hecho un papel, nosotros sobre los hemofílicos, las personas que tengan VIH y SIDA, las personas con daño renal, todos los programas que hacemos de diálisis, o sea, nosotros sobre el alto costo, para no hablar de las enfermedades huérfanas que son, pues como su nombre lo indica, absolutamente extrañas y absolutamente costosas, consideramos que desde las aseguradoras hemos hecho un ejercicio importante de costo-efectividad porque hemos logrado una mayor adherencia de nuestros usuarios a los programas, hemos mejorado su calidad de vida. Colombia no ha entrado a medir esto a través de los avisas o los qualis, que son años de vida saludable ganados, pero estoy seguro que si lo hiciéramos, hemos aportado a que la gente gane en calidad de vida con el ejercicio que nosotros hacemos. Creo que sería un error en lo que se proyecta ahorita, perder la trazabilidad del usuario. El proyecto de ley dice, ustedes señores gestores se encargan del nivel 1 y 2 y cuando del nivel 1 y 2 el usuario tenga que pasar, el 3 y 4 lo atienden otro. Eso, y el médico me puede corregir, eso es una política absolutamente riesgosa porque perder la trazabilidad de un paciente del primero al cuarto nivel puede llegar a implicar mayor gasto en salud en Colombia. Hoy Colombia invierte el 8% del PIB en salud. Países como Estados Unidos, Canadá tienen el 14% del PIB en salud y no pueden cubrirle el 100% a sus ciudadanos. Entonces, lo que Colombia tiene que hacer, y todos debemos ser conscientes como colombianos, es de qué nos enfermamos y qué estamos dispuestos a cubrir. ¿Cuánto cuesta cubrir eso? Y todos pongamos la plata para cubrirlo. Es que el ejercicio es así de sencillo, pero no podemos pretender que todos queramos que nos cubran todos, pues cuando los recursos obviamente son finitos. Médico, es que somos 44 millones de colombianos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Estado responda por la salud de 44 millones de colombianos? Es que la situación, nosotros deberíamos ir más hacia el fondo. Un político que asesinaron decía que tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Ah, es el mío, claro. La salud es el resultado de una situación social. Si la gente no tiene vivienda, si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene saneamiento ambiental, si la gente no tiene derecho a pensionarse, es mayor el riesgo de morir de que salga a una calle y lo atraquen en la esquina. Entonces, eso, si no se mejoran eso, el nivel de atención, de vida de la gente tiene que ser mejorado para que el riesgo de enfermar y de morir sea muchísimo menor. ¿Eso qué implica? Una disminución en los costos que se van a gastar en salud. Entonces, el aseguramiento debe ser un aseguramiento social. Es decir, la persona desde antes de nacer hasta que se muera tiene derecho a tener su salud en cualquier país del mundo. Ese es el ideal. Ahora, la parte, digamos, práctica, pues sí, hay razón en limitar la atención en cuanto a la sostenibilidad financiera y en cuanto a que los recursos son finitos. Pero si nosotros hacemos otra vez, vuelvo al mismo concepto, de la atención primaria en salud, eso hace que la gente se enferme menos. Y eso hace que los recursos que sean con un trabajo estable, con una remuneración adecuada, que todo el mundo cotice, que haya todas las asustadurías estén pendientes de que la gente esté cumpliendo con sus aportes a la salud, con los impuestos nacionales y demás, y haya un control transversal con veedurías, con
con toda la cantidad de cosas que hay para hacer una veeduría y control de la salud, esos recursos no se malgasten. Porque la corrupción, no hablemos de público o privado, porque estamos viendo que la corrupción privada está peor que la pública. Entonces, en cuanto a cuestiones de corrupción no hablemos, sino que tiene que haber un control estricto de esos dineros que son públicos desde que comienzan, desde que la gente aporta, hasta que le dan el derecho a la salud. Nunca son privados. Eso es la confusión que ha habido con las EPS. Que los dineros no son de las EPS, los dineros son del sistema de salud y míos, de cada persona que está aportando a la salud. Definitivamente. Quiere hablar de la corrupción, representante, pues yo sí quisiera usted que se manifieste. Es que algo que ha socavado también el sistema de la corrupción. Por supuesto, si los temas como el manejo de promoción y prevención se manejan equivocadamente, si la gente cree que promoción y prevención es hacer un programa radial, esos son temas mucho más puntuales. La promoción y prevención en cabeza de las EPS es una actividad de tipo individual. La salud pública se ocupa de las acciones colectivas. Yo creo que cuando decía el doctor Prieto que justamente los hospitales de primer nivel a veces se han metido en hacer actividades de nivel 2, entonces no es que no haya recursos, sino que la plata que tienen para hacer promoción y prevención, para inducir demanda, no lo aplican allí, sino que se ponen a construir unidades de cuidados intensivos, otras cosas que no tienen ninguna pertinencia en primer nivel. Entonces, pero de nuevo volvemos a lo mismo, entonces ha faltado autoridad, ha faltado un gobierno, una superintendencia de salud, que yo no sé si lo definitivo entonces que tenga que pasar con la superintendencia es que no dependa de su propio ministerio, sino que esté escrita a Hacienda, a otro que realmente le quite esa dependencia para poder que tenga mayor autonomía. Porque de lo contrario, en temas tan importantes, retomando algunas palabras del doctor Prieto, por ejemplo, saneamiento básico, esa exposición de motivos que acompaña a la ley a mí me deja perplejo cuando trae a colación, como si fuera culpa de las EPS, por ejemplo, que en La Guajira la incidencia de EDA, de enfermedad diarreica aguda, es del 25% versus 7% en el resto del país. Pues que le pongamos agua potable a La Guajira y verá que disminuye la diarrea, pero no es quitando la EPS de por medio, no es aprobando la ley dentro de 6 meses que se va a desaparecer la diarrea de La Guajira. Entonces, un proyecto de reforma también tiene que ser serio en ese tipo de situaciones, no crearle a los colombianos, a los 44 o 45 millones de colombianos, ideas equivocadas, expectativas falsas frente a qué va a salir del proyecto de reforma, porque entonces la gente, imagínense la confusión de la gente dentro de un año si la reforma no saliera bien, ojalá que salga bien y estemos en los mismos problemas. Y si no hubiera corrupción en la Superintendencia Nacional de Salud, pues yo creo que el proceso y el sistema mejoraría. Vamos a comerciales. Hablemos ya de la reforma a la salud. Bueno, yo creo que este es el último bloque y tenemos que llegar a conclusiones serias y ciertas. Primero que todo, ya está el proyecto de ley. ¿Y ya está en qué estado está ya para...? Está a punto de primer debate. El gobierno le dio mensaje de urgencia a la ley estatutaria, me parece muy importante. Algunos comentarios del doctor Prieto al respecto, me parece muy importante. El ministro anterior había decidido darle un orden contrario, primero la ley ordinaria y luego la estatutaria, y la ordinaria no salió bien y la estatutaria nunca se presentó. O no se avanzó en ella. El gobierno le da orden de mensaje de urgencia a la estatutaria, creemos que va entonces a implicar reuniones de las comisiones séptimas conjuntas, y en la ley ordinaria no tiene el mismo mensaje de urgencia, en particular partidos como el nuestro, el copresidente del partido de la U, ha dicho que no quiere mensaje de urgencia para que no termine una ley pupitriada, sino que termine una ley suficientemente debatida, y entonces en ese orden de ideas debe estar a punto de primer debate en la comisión séptima. Es posible que, y usted lo sabe como yo, que esa ley ya esté determinada cómo va a salir y que al final voten y la aprueben sin que nada de lo que aquí digamos, nada de lo que opinen los sectores, nada de lo que opinen las asociaciones y los gremios se tenga en cuenta.
Yo le dije al presidente Santos, como miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que soy, en la última reunión en Palacio de Nariño, que me preocupaba que esa ley no resolvía. El presidente dice que ya está conciliada. Yo le digo, eso es lo que me preocupa, porque si la conciliación entre el presidente del Senado y de la Cámara, ¿saben de eso o no saben? ¿Tienen un interés sano en que esto salga bien o no? Porque el debate tiene que darse. No creo que uno pueda afirmar tan categóricamente que está conciliada, porque quienes sepan de salud en los foros, en los debates, que seguramente habrá que abrirlos y tendrá que ser presencia de los médicos y las instituciones científicas y todos los actores en esos debates en la Comisión Séptima, tienen que ser bien recibidos y tienen que alimentar ese debate. El problema es que hay mucho legislador que a veces no sabe ni leer ni escribir. El mismo ministro reconoció que por ahí había una mala redacción en el proyecto de ley. Pues déjenme decir, además en beneficio de Comeva y de las demás entidades, bueno, Comeva, el tema de la salud es una sociedad anónima, pero la entidad Comeva como tal es una entidad de economía solidaria. Esa ley es atrevida frente a las entidades de economía solidaria. Este país, la entidad de economía solidaria le han aportado mucho al país. El artículo 26 dice que obliga a que todas las GES, las antiguas EPS, ahora GES, gestoras en salud, sean sociedades anónimas. Eso es contrario a lo que dice la ley 454. La ley 454 le prohíbe a las entidades de economía solidaria transformarse en sociedades mercantiles. ¿Qué van a hacer allí, pues? Porque para ser gestoras tienen que ser SA, ¿no? Esto dice el artículo 26. Exactamente. Y hay otra ley que dice que no pueden serlo. Entonces yo creo que la salida es convertirse en SAS. Bueno, Sociedad de Acciones Simplificadas. Nosotros primero, pues comparto totalmente la posición del doctor Martínez. Nosotros necesitamos que el país realmente debata lo que en este momento hay como proyecto. Vamos a participar y estamos participando activamente de los debates. Inclusive este sábado creo que vamos a estar en Medellín con el doctor Posada en un foro que se va a realizar allá. Vamos a compartir nuestras posiciones. Hoy Comeva EPS pues es conformada en un 95% por la cooperativa como tal, pero tenemos más de 3.200 accionistas minoritarios que obviamente también hacen parte de Comeva EPS como accionista. Realmente hay situaciones complejas en la ley que nosotros necesitamos tener claridad. Uno de sus artículos expone que para poder migrar a gestores, las EPS deben estar al día con las IPS. Hoy, el total de la cartera que tenemos nosotros en el FOSIGA es de 630.000 millones de pesos. De esos 400.000 millones de pesos tienen vencimiento mayor a 60 días. Y obviamente hemos sentido el interés inmenso del ministro Gaviria por resolver, pero cuando estamos hablando de 630.000 millones, con un crecimiento mensual de recobros pendientes de pago entre 10 y 12.000 millones, la situación de caja es absolutamente delicada. O sea, tienen plata en FOSIGA, 630. pero para pagar, que tienen que hacerlo, no tenemos. Entonces, obviamente salió el decreto la semana pasada para habilitar algunas glosas de tipo administrativo, pero la zona gris, que es la zona más compleja, digamos que aún estamos en proceso de espera para ver esa solución. Eso hace que definitivamente en la evaluación de la ley, y como los gestores vamos a tener de posición y como los gestores vamos a tener que asumir ciertos riesgos, que dice ahí que lo que esté por fuera de la lista de exclusiones lo tendrán que asumir los gestores, pues tendremos que hacer unos cálculos a ver si definitivamente es posible y es sostenible, pues digamos, la invitación que nos hace el Estado a participar, digamos, en ese rol de gestores, ¿no? Bien. Médico, entonces lo fundamental, ¿qué es? Pues lo fundamental, nosotros, volviendo a la misma situación, nosotros estamos muy preocupados por la situación actual de los proyectos de ley, porque se presentaron dos proyectos de ley al mismo tiempo, el mismo día, se radicaron uno enseguida del otro, y nosotros tenemos primero que saber el qué es el qué del sistema, cómo es el sistema, el derecho fundamental a la salud, el plan, el aseguramiento, cómo debe ser el plan, el sistema único de salud, etcétera, etcétera. Después de que tengamos eso, ya podemos hablar del cómo.
y la ley ordinaria es el cómo. Entonces no se supone que las dos leyes vayan al tiempo, porque si se aprueban algunas cosas en la ley estatutaria que estén en contra de la ley ordinaria, entonces ¿qué va a pasar? Volvemos a lo mismo que hemos hablado de la 1164, la 1122, que son leyes del Congreso que nunca funcionaron. Llevamos 5 o 6 años con esas leyes y no han funcionado. Entonces ese es el problema fundamental. La ley estatutaria fue esa ley, esos 14 puntos que usted leyó antes del programa, que son fundamentales, que nosotros consideramos que son fundamentales. Esa era la ley estatutaria, porque el presidente Santos lo que hizo fue, en el momento en que se hizo la reunión en la mañana esa, allá en el Palacio de Nariño, con algunas entidades, entre ellas los médicos, se le presentó eso y el presidente Santos no lo conocía. Entonces él lo que hizo fue, cuando se habló de la ley estatutaria, fue, caminen conmigo, fueron al Congreso y radicaron esa ley como la ley estatutaria. Nosotros hemos entendido que esa ley es extemporánea, la manera como se radicó. De manera que creemos que no va a surtir ningún efecto, porque eso tiene unos trámites, unos términos, y parece que no los cumplió. De manera que se va a hacer, una vez el debate de la ley ordinaria, para que pase lo mismo que la 1122, la 1164, que se aprueban a pupitrazo limpio y que no se implementan ni tienen ningún efecto. Entonces tenemos mucho temor de que en este momento la situación esté igual. Y como dice el doctor, que nosotros no sabemos, que ha dicho que están conciliadas estas leyes, eso no es cierto. Y ha pasado en otras oportunidades que en los foros que se han hecho en todas partes, nadie le para bolas a los foros, porque eso ya está así, cocinado, como se dice. Llega la ley cocinada y no importa lo que la gente opine. Eso es lo que dice el representante, conciliada entre los miembros, las personas del Senado y de la Cámara. Conciliemos los unos a los otros. Exactamente, y seguimos en ascuas. Lo importante es que los televidentes y los ciudadanos sigan pendientes de los médicos, de las CPS, de los políticos, para que no vayan a permitir que esta reforma se constituya otro golpe más contra la salud del pueblo colombiano. Y hasta el próximo Hablemos Ya. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por la invitación.